Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Estornudos, dificultades para respirar, tos, reacciones alérgicas, en definitiva, una afección ampliamente extendida en todas las edades, singularmente en la población infantil y adolescente. La primavera la sangre altera, pero más aún la capacidad respiratoria de niñas y niños alérgicos a los que les cuesta respirar o sienten las molestias propias de las reacciones alérgicas. Hay un fuerte componente hereditario y no necesariamente siempre de carácter respiratorio, porque también lo hay, por ejemplo, de carácter alimentario. Algo a lo que, aunque nos preocupa, quizás no estamos dando la importancia que de verdad se merece. Hay una recomendación en la que los alergólogos insisten y que nosotros hacemos propia, la de llevar siempre un tratamiento de rescate. Es sencillo de usar y transportar, apenas ocupa espacio, pero lo más importante es que salva vidas. Y no es una exageración, os lo repetimos, puede salvar la vida de vuestros hijos. Hablaremos en los próximos minutos y mucho de alergias. Bienvenidos a Mamás y Papás. En el control de sonido, Javier López. En la dirección y redacción, Paco Arjona. Alergias, la reacción más indeseable. Casi 800.000 niños en España tienen alergia y unos 400.000 asma. Por ponerlo en contexto, 11 de cada 100 niños es alérgico y de todas las variables que hay, la más común es la rinitis. Lo reconoce un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y que viene a dejar a las claras que se trata de una afección muy extendida, más común de lo deseable. Con la llegada de la primavera, además, el impacto es mayor. Si sumamos los ácaros con los pólenes, esto hace que la alergia dure mucho más y con crisis más graves. Mi nombre es Gemma Morera y soy pediatra y me he especializado en alergia y neumología infantil. Y tengo una consulta propia, es un centro médico y pediátrico, Gemma Morera, en Vilanova i la Geltrú, en la provincia de Barcelona. Y ahí pues con mucho gusto pues podemos atender a toda la familia para coger todo el espectro de toda la familia, desde los niños, adolescentes, adultos, para hacer toda una continuidad y diferentes especialidades. La mía propia es la pediatría general, la neumología y la alergia infantil. Gemma, ¿por qué hay un repunte de las alergias al llegar la primavera, en especial de las de carácter respiratorio? ¿Esto es solo causa del polen o hay más factores que lo puedan desencadenar y causar? Sí, el polen es uno, ¿no? Porque si tú eres alérgico pues al olivo, no es todo el año, solo cuando poliniza. Tú puedes estar en octubre bajo un olivo y no te pasará nada. No es cuando polinizan estos árboles, pero en primavera y en otoño es cuando hay el cambio de estación, es cuando también afectan más los ácaros y también cuando más llueve, por tanto los mohos, ¿no? Es decir, cuando estamos peor no es por causa en primavera de los pólenes, que es lo que todo el mundo piensa, sino por ácaros y mohos, que es la causa más frecuente, porque los ácaros viven muy bien en los cambios de estación, no están bien ni cuando hace mucho calor ni cuando hace mucho frío. Entonces, claro, por tanto, primavera-otoño, este clima medio les encanta, y si llueve aún más, y por eso es cuando repuntan todas las alergias respiratorias sobre todo, pero también cutáneas. ¿Cuáles son las alergias respiratorias? Nos vamos a centrar en estas. Las alergias respiratorias más comunes en niños, ¿y cuáles suelen ser sus síntomas? Sí, la más común es ácaro del polvo, con diferencia, ácaros del polvo doméstico. La segunda, los mohos. Y la tercera, los pólenes. Y cuarta, pues de caspa de animales de compañía, pues gato y perro sobre todo. También hay pues a hámster, a caballo, pero bueno, estas ya son minoritarias. Uh-huh. Pero la más frecuente con diferencia son los ácaros del polvo, que son estas micro arañitas que no vemos, que están en casa sobre todo, se llama el polvo doméstico, pero por mucho que en casa nos obsesionemos con la limpieza, están en el ambiente. Entonces son niños que sí que a las madres les explicamos, pero que cuando salgan a la calle, en el cole, en gimnasia, pues van a estar expuestos. Oye, ese polvo de casa que mencionas, que provoca alergia, que es el mayor detonante, además, por lo que comentas,
para combatirlo basta con limpiar la casa. Y aquí te lo pregunto porque uno pone la televisión o internet y te llegan unos aparatos muy sofisticados que te quitan los ácaros hasta, bueno, yo creo que hasta del subsuelo si te descuidas en un momento. ¿Eso es eficaz? ¿Ayuda? Al final con una limpieza moderada y normal es suficiente. Sí, yo siempre digo que tampoco, primero, las normas en casa son importantes, pero como decimos, no están expuestos igual cuando salen. Pero sobre todo donde se ha de tener más cura es en la habitación, porque es donde el niño pasa más horas y donde hay más ácaros porque se alimentan de los detritus de piel y cabello. Por tanto, en la cama. La cama es lo que esté cerca de la cama. Pues la estantería que no esté llena de muñequitos, que sea algo fácil de limpiar con un trapo húmedo. No hace falta productos que hay mucho negocio, como es una alergia muy frecuente. Lo que sí que aconsejamos son las fundas de colchón y almohada antiácaros, esto sí, pero nada más, y un buen aspirador, pero no hace falta tener muchos accesorios. Un aspirador, aspirar, sobre todo la habitación del niño, que sea muy aburrida, no muy sosa, con ni alfombras, muchos peluches. Siempre digo que escojan 2-3 peluches que les guste mucho y lavar peluches y sábanas a 60 grados una vez a la semana. Con esto minimizamos mucho los ácaros. Una buena funda antiácaro o de plástico, la típica de plástico cuando son pequeñitos para que no se moje el colchón cuando se hacen pipí, con eso es suficiente. Y aspirar de vez en cuando, se aconseja una vez al mes, pero casi nunca lo hacemos, pues ni que sea 2 veces al año el colchón. Ventilar y sobre todo es la habitación donde duerme. El resto de casa, el comedor, la cocina, el pasillo, que es más de paso, no es tan necesario. El sofá del comedor, que a veces sí que estamos horas, mejor de piel, que la piel es más fácil de pasar un trapo húmedo que no los de ropa, que van acumulando, los hemos de aspirar y no lo hacemos tan a menudo. Pero no hace falta productos específicos, para sacar el polvo con un trapo húmedo en lugar de seco, para que no huele, aspirar en lugar de barrer. Y lo que os comentaba de la ropa de cama y peluches a 60 grados son las normas más importantes. Pues desde luego hay que tomar nota, aunque algún productor de estas maquinarias me estará maldiciendo. Sí, no le habrá hecho muchas gracias, pero tenemos que ser prácticos también en el día a día, las cosas como son. Sí. En consulta, doctora, están viendo pacientes infantiles con alergias. Quizás aludo un poco a las alteraciones que estamos viviendo del clima, ¿no? Sí. Es decir, parece que la primavera llega antes, que el verano se va más tarde. Están viendo en consulta, pues eso, que hay niñas y niños que empiezan con los síntomas propios de las alergias cuando estallan en primavera, que empiezan cada vez más pronto y que quizás las prolongan más pasado el verano. Sí. Totalmente, es tal cual como lo estás diciendo, Paco. Es decir, el tiempo es mucho más largo y también están peor, porque, por ejemplo, en el caso de ácaros, que me voy repitiendo, pero los ácaros, como es en el tiempo así ni frío ni calor, pues claro, este invierno no ha habido invierno, entonces ya tenemos exposición de ácaros continua desde octubre, desde septiembre, octubre, se ha ido alargando, ya no habrá este parón que normalmente había cuando hacía mucho frío. Seguiremos con primavera y quizá, pues es lo que estamos viendo, no hemos parado de ver brotes alérgicos. Y solo estaremos bien en verano, cuando haga mucho calor. Pero también en verano, últimamente los veranos hay mucho viento, entonces tampoco es un calor seco. Es difícil, porque se están alargando mucho. Y luego la polinización. También las plantas, con estos cambios y con la contaminación y todo, hacen que el polen sea como... Ellos generan un polen más agresivo para protegerse ellas mismas. Entonces polinizan antes y un polen más agresivo que causa más patología. Que por cierto, en las ciudades esto es peor. Se lo digo porque aquí supongo que la calidad del aire también debe influir. Sí, influye muchísimo. Se ha visto que de tóxicos ambientales procedentes del diésel, sobre todo más de gasolina también, pero del diésel, luego el ozono, el monóxido de carbono, luego también de la combustión, la mala combustión en invierno, pues de las estufas o chimeneas con mala ventilación. Esto no es de las ciudades, pero esto puede pasar a veces más en medio rural, el tema de la combustión, ¿no? De chimeneas, estufas y de carbón o leña, pero en las ciudades sí que la contaminación ambiental atmosférica por el monóxido carbónico y el diésel de los coches.
Es decir, que si nuestros hijos, por ejemplo, les retiramos de esa exposición, nos los llevamos al campo, por ejemplo, el fin de semana, o los llevamos de paseo, aprovechamos la mañana del sábado o del domingo, mucho mejor. conseguiremos evitar alergias o incluso mejoras si ya la padecen. Sí, no, se ha visto que hay los niños que viven al lado de una carretera, no de una autopista, tienen más ataques y más asma que los que viven más alejados de una autopista, ya sin hablar de rural, ciudad o montaña, simplemente estar más cerca de una autopista. O los niños que van al cole en autobús están más expuestos al estar cada día en contacto con el diésel de los autobuses escolares, tienen más crisis que los que van andando. Son estudios muy curiosos, pues que es así, esto pasa. Una alergia respiratoria en niños, ¿qué consecuencias puede tener si no llegamos a adoptar medidas? Acaba en una patología respiratoria crónica, que es o el asma bronquial o el EPOC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, que es esta pues obstrucción crónica, ¿no? Como dice la palabra, que entonces hay la dificultad respiratoria, el ahogo con el ejercicio, la necesidad extra de oxígeno, esto ya siendo... hoy en día ya no se tendría que ver con los medios que tenemos también y de diagnóstico y con un tratamiento adecuado, pero si no se trata bien, por eso incidimos mucho en el tratamiento continuo y mantenido aunque el niño esté bien, para no llegar a esta patología crónica del adulto. En un ataque de alergia o en una exposición o muy intensa, por ejemplo, o muy continuada, puede llegar a producir un cierre, por ejemplo, de los bronquios y causar serios problemas respiratorios, incluso, no sé si la muerte. Por ejemplo, sí. en otras alergias sí es posible. No, sí. Sea alérgico o no alérgico, el broncoespasmo puede ser muy severo y requerir intubación, ingreso en UCI y mortalidad. Por suerte, la mortalidad en asma es inferior, de un 1 o 2%. Cuando hay un repunte es en la adolescencia, porque es cuando es una edad difícil de cumplir el tratamiento. Es una edad, ¿no?, pues que todo está alterado y el cumplimiento de un fármaco diario estando bien es difícil, y esto, si no estás bien controlado de base, es más fácil que si haces una crisis, esta crisis sea grave. Y aparte, en las alergias suele ser de inicio muy rápido y severo, y que se llegue tarde y por mucha, aunque se intube, pues que no se pueda recuperar. Es triste porque hoy en día esto no tendría que pasar, pero aún pasa. Poco frecuente, pues puede pasar. Que, por cierto, ¿cuál es la medicación que debería llevar un chico o una chica, la medicación que debería llevar encima precisamente para poder atajar un ataque? Sí, en tema respiratorio, pues siempre decimos el salbutamol o Ventolin, ¿no?, que es el broncodilatador de acción rápida, esto siempre encima. Y si vas a estar fuera de casa, pues un corticoide oral. Y si la causa es alérgica, según la alergia, sobre todo si es una alergia alimentaria, frutos secos, que son reacciones muy graves, también una adrenalina intramuscular, que es como un bolígrafo que se autoinyecta. Los niños ya les explicamos cómo se hace, que no han de tener miedo, que es mejor, ante la duda, inyectarte esta adrenalina tú mismo, que aunque no hace falta ni que te quites el pantalón, se inyecta en el muslo. Ya os digo, es como un bolígrafo, quitas el tapón, te la inyectas y ya está, y has de ir a un hospital después, pero esto salva vidas. En caso de alergia, en general, sea digestiva, sea respiratoria, cutánea no suele pasar, y evitamos una anafilaxia. Siempre decimos, si hay más de 2 síntomas alérgicos, es decir, pues me empiezo a ahogar y me pica la piel, puede ser una anafilaxia, o me empiezo a ahogar y tengo ganas de vomitar, porque la alergia, ¿no?, se manifiesta cutáneo, digestivo y respiratorio. Si hay más de 2 órganos afectados, esto puede ser muy grave. Entonces, siempre ante alergias graves, una solo alergia respiratoria es muy raro que acabe en anafilaxia, pero si tienes alergias respiratorias y un alimento, siempre es mejor tener una adrenalina intramuscular en casa y en el cole o en el trabajo o en el bolso si eres mayor, porque te puede salvar la vida. ¿Hay alguna relación entre la alergia respiratoria y otras alergias, ya que menciona esos otros síntomas como puede ser el vómito o reacciones cutáneas? Sí, las alergias, como de la causa más frecuente de la respiratoria son los ácaros. Los ácaros sí que pueden irritar la piel,
pero también se ha visto mucha relación, hay los panalergenos, esto es un mundo que cada vez se está abriendo más, que son proteínas que comparten, por ejemplo, comparten los ácaros y comparten ciertos alimentos. Entonces tú eres alérgico a esa proteína, entonces tienes alergia a los ácaros y a ciertos alimentos. Muchos les sonará, si tienen niños alérgicos, la LTP, que es una proteína también, que es un panalergeno también. Entonces son personas que no toleran pues la piel de las frutas, de muchas frutas en la piel, y también son alérgicas tienen alergias respiratorias. Entonces cada vez se está abriendo más este mundo, porque si atacamos con inmunoterapia, que es que va a atacar el origen de esta proteína, pues curamos todo, la alergia respiratoria y la alimentaria. O sea, que se está no hablando más de la alergia a la manzana aislada, sino que puede haber estas personas que tienen muchas alergias y que tienen una calidad de vida horrible, no solo por el miedo a tener una reacción grave, sino que siempre que van a comer fuera, que están en algún ambiente, no, yo esto no puedo, todo esto me sienta mal, siempre el miedo a que me vaya a pasar algo. Si llegamos a atacar esta proteína común de los diferentes alimentos, cambiará tantísimo la calidad de vida y la probabilidad de una reacción grave. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona.